Estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo para continuar. Al principio se lo mencionamos antes de la pausa también. Vamos a hablar sobre la importancia, en este caso, de los cuidados de la salud mental en personas mayores. Y para eso, Mati ya se va a conectar con Gustavo Domínguez, quien es académico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, a quienes agradecemos porque todas las semanas están conversando junto a nosotros. Así que yo ahora me quedo a tu lado, pero me despido para darte el pase a ti, Brevemente. amigo. Muchas gracias. Bueno, saludamos a Gustavo, a quien vemos ya en pantalla, académico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, como lo mencionaba Francisca. ¿Cómo estás? Buen día, Gustavo. Hola, bien, gracias. ¿Y tú cómo estás, Matías? Bien, bien, muchas gracias. Qué Gustavo, bueno. el tema de salud mental se habla mucho en personas jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes, pero nunca se ha abordado en profundidad también a este grupo etario de los adultos mayores, ¿no? Que pueden ser varios factores los que inciden. Cuéntanos respecto a cuál es la mejor forma de cuidar de la salud mental antes quizás de llegar a esta edad de lo que se considera la tercera edad sobre los 60 años. Sí. Bueno, como bien dices, en general como que se habla bastante de la salud mental, pero de otros grupos etarios, y se deja a un lado a las personas mayores. Por eso es súper importante, ¿verdad? En el fondo prepararnos y tomar medidas preventivas para tener una salud mental óptima cuando estemos en esa edad, ¿verdad? Principalmente, bueno, antes de mencionar algunas recomendaciones, es importante destacar que la salud mental de todas las personas es finalmente el resultado de todas las vivencias que la persona tiene a lo largo de su vida. ¿Ya? A lo largo de nuestra vida nosotros estamos interactuando con distintos factores de riesgo, ¿verdad? Que tienen un efecto acumulativo a lo largo del tiempo y que finalmente pueden gatillar en un trastorno mental, ¿ya? Ahora bien, por eso es tan importante que nos estemos preparando para la vejez, y en relación a estas medidas es relevante que conversemos cuando en el fondo nos sentimos mal, ¿ya? Que conversemos con un amigo, con algún familiar con el cual tengamos confianza, para poder en el fondo liberar, ¿verdad? Ese estrés que nos está generando una situación que en el fondo tal vez no podemos resolver, porque el estrés tiene un impacto bastante significativo en la salud mental de las personas. De hecho, es un factor etiológico de depresión y de otros trastornos mentales. También es relevante tener una vida social activa, ya tener amigos, familiares, con los cuales en el fondo podamos compartir, podamos socializar, compartir experiencias. Por otra parte, realizar otras actividades que en el fondo nos gusten, tal vez leer, pintar, bordar, tejer. En el fondo, no estar siempre concentrados en el trabajo o en aquellas situaciones que en el fondo nos generan estrés. Por lo tanto, también es importante tomarnos un descanso, ya tal vez después de las 6 de la tarde, dejar de trabajar, darnos tiempo para el ocio, ver alguna serie, leer, salir con los amigos, porque también el ocio es importante para la salud mental. También dormir, ¿ya? Se recomienda dormir alrededor de 8 horas, porque nuestro sistema nervioso necesita descansar, las neuronas necesitan reponerse para poder funcionar bien, y también para que ciertos factores que se producen a nivel del sistema nervioso central, que en el fondo protegen a la neurona, en el fondo se sinteticen y se liberen para mantener un funcionamiento del sistema nervioso óptimo. El comer también. Se habla mucho de los estilos de vida saludables para prevenir las enfermedades cardiovasculares, pero también es importante mantener una vida saludable para mantener nuestra salud mental. Por lo tanto, la dieta, el ejercicio, el tomar 2 litros de agua, a menos que exista una patología como insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, donde está contraindicado la ingesta de líquido en abundancia. También son medidas que tenemos que tomar en cuenta para poder mantener nuestra salud mental en forma óptima.
¿ya? Y bueno, también es relevante que cuando nos sintamos mal pedir ayuda, porque muchas veces, bueno, nos aislamos o nos sentimos con bajo estado anímico y tal vez no es un problema de salud mental, a lo mejor lo que tenemos es otra enfermedad sistémica, ya sea hipotiroidismo, anemia o falta de vitamina D, que en el fondo está generando esta disminución del ánimo y tal vez y necesitamos ir al médico para que en el fondo se evalúen, nos tomen exámenes para descartar en el fondo estas patologías que muchas veces se pueden confundir con alguna enfermedad mental. Gustavo, ¿qué factores pueden incidir en la salud mental de los adultos mayores, considerando, por ejemplo, un factor, la soledad, y otro es muchas veces ocurre mucho que la persona cuando ya se acoge a jubilación deja de trabajar y como que no se halla, busca algo para sentirse activo también? ¿Qué factores inciden ahí? Claro, como bien dices tú, bueno, la persona mayor en sí sufre un montón de cambios, ya cambios físicos, pérdida de amigos, por lo tanto, muchos están viviendo duelos o situaciones que en el fondo son súper estresantes porque en el fondo se han generado cambios en su rutina, como bien dices tú, muchos se jubilan, y las condiciones ya no son las mismas a las cuales estaban acostumbrados. Tal vez el sueldo es distinto, ya no tienen una rutina a la cual estaban acostumbrados, muchos no tienen metas. Por otra parte, muchos sufren discriminación por la edad. Muchas veces los estigmatizamos que en el fondo por ser personas mayores no pueden realizar ciertas actividades porque no tienen la energía, porque no tienen la fuerza. Sin embargo, todos esos factores que yo te estaba mencionando, la estigmatización, las alteraciones de la imagen corporal, el duelo que se vive por la pérdida de amigos, de familiares, también, bueno, ya te había mencionado la jubilación, son factores que finalmente pueden gatillar, ¿verdad?, que se altere la salud mental. Por lo tanto, es súper recomendable, ¿verdad?, que las personas mayores, como bien decías anteriormente, sociabilicen, participen en clubes de adultos mayores, que nosotros como familiares los integremos a las actividades, le demos también ciertas tareas para que ellos en el fondo se sientan útiles, que tratemos de cuidar y en el fondo respetar toda la en el fondo lo que ellos han en el fondo desarrollado. Ellos tienen demasiados no sé, antecedentes o anécdotas de trabajo, de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió en Chile o en la ciudad años anteriores. Por lo tanto, ellos en el fondo tenemos que respetarlos y también integrarlos, ¿verdad?, a las actividades para que en el fondo menoscabados, en el fondo podamos cuidar su salud mental. De hecho, algo súper relevante es que muchos tienen patologías crónicas. Por lo tanto, las patologías crónicas también influyen en su salud mental, el tomar tantos medicamentos, el hacerse cargo también de algún familiar. Muchos a lo mejor tienen a su esposo o a su esposa con alguna demencia, con Alzheimer. En el fondo eso también genera preocupación, genera estrés, y el estrés es un factor de riesgo para el desarrollo de ciertas patologías como la depresión, ¿ya? Porque la liberación de cortisol es finalmente actúa como una sustancia tóxica para las neuronas y para el sistema nervioso central. Ahora, ¿cuáles son como los síntomas de que un adulto mayor está pasando por un mal momento? Tú lo mencionabas anterior, decaimiento, no tener ganas, digamos, de realizar actividades, pero a nivel físico ¿se puede somatizar de alguna manera? Sí, por lo general, las personas, no solamente las personas mayores, cuando se tiene algún trastorno de la salud mental, tienden a aislarse, en el fondo no compartir,
con los familiares, por lo tanto la familia se da cuenta de eso, ya tienden a aislarse, tienen alteraciones del patrón de sueño, despiertan muchas veces durante la noche o les cuesta quedarse dormidos, algunos se duermen a las 2, 3 de la mañana, tienen alteraciones del apetito, ya puede que aumente el apetito o disminuye el apetito. También hay falta de concentración, mayor preocupación por la muerte. Y ojo, que se da mucho en las personas mayores el consumo de alcohol y drogas, por lo tanto también hay que estar atento a eso, ya si tienen olor, ¿verdad? O hálito alcohólico. También estar atentos si consumen o no medicamentos que no están prescritos, ya como clonazepam, lorazepam o algún otro medicamento que en el fondo sea un ansiolítico y que pueda deprimir el sistema nervioso central. Por lo tanto, en general son como, a grandes rasgos, son como las manifestaciones: el aislamiento, alteraciones del patrón del sueño, de la alimentación, falta de concentración, mayor preocupación por la muerte, y ellos también refieren que en el fondo se sienten mal con ellos mismos, porque en el fondo no esperaban envejecer de esa forma, ¿ya? Y muchos hablan de que sería mejor estar muerto a seguir como están viviendo ahora. Porque se sienten como una carga muchas veces también. Se sienten como una carga, y aparte nosotros como sociedad tampoco les ayudamos mucho, porque en el fondo, como mencionaba antes, los aislamos. En salud también ellos, frente a cualquier dolencia, quieren consultar, a veces solo para que los escuchen, y los mismos profesionales de la salud como que obstaculizan en el fondo la consulta, no hay horas para médicos, por lo tanto en el fondo se sienten más como una carga. Y muchos dicen que en el fondo ya vivieron todo lo que tuvieron que vivir. Gustavo, ¿qué ocurre? Nos estamos refiriendo mucho quizás en aquellos adultos mayores que son independientes, que tienen todavía su vida dentro de su casa. ¿Qué ocurre en los casos de las personas que están en estas casas de reposo o postradas? ¿Se da con mayor cotidianidad el hecho de tener enfermedades de salud mental? Claro, con mayor frecuencia, porque en el fondo, las personas que están en residencias, ¿verdad? En el fondo como que los sacamos de su entorno, ¿ya? Y están en un entorno que para ellos es desconocido, muchos no reciben visitas, muchos no tienen acceso a realizar ciertas actividades recreativas que en el fondo mantengan ocupada la mente, ¿ya? Actividades como la lectura, o tal vez desarrollar un puzzle, pintar o algún ejercicio matemático, el hecho de bailar o realizar cierta actividad física, en el fondo también permite mantener una salud mental óptima. Por lo tanto, en muchas residencias sanitarias no se cuenta con profesionales o con personal para que realicen estas actividades. Por lo tanto, muchos finalmente se atrofian porque están siempre sentados o están encamados, sobre todo en época de invierno donde hace frío. Finalmente ellos, claro, eso finalmente repercute en la salud mental de estas personas, y por lo general tienen mayor prevalencia de trastornos mentales. Ahora, ya pasando en aquellos estados que tú mencionaste, demencia senil, Alzheimer, ¿eso qué especialista lo suele diagnosticar, lo suele ver? Bueno, la demencia y el Alzheimer son enfermedades neurodegenerativas, y a pesar de que son enfermedades neurodegenerativas, se consideran dentro de este espectro de enfermedades de salud mental. De hecho, es una de las patologías que está dentro del GES, ¿ya? Por lo tanto, está garantizado el acceso, la oportunidad, la protección financiera y la calidad de la atención de estas personas. En general, bueno, el especialista es el neurólogo, quien en el fondo diagnostica y quien realiza diversos test para poder descartar la presencia descartar la presencia o ausencia de este diagnóstico.
Ahora, síntomas asociados a estas enfermedades, por ejemplo, demencia senil. Claro, en el fondo tenemos que pensar que el sistema nervioso está alterado, ¿verdad? Son enfermedades degenerativas en donde la percepción está alterada, ¿ya? Los pacientes pueden presentar sintomatología como por ejemplo ideas delirantes, ¿ya? Las ideas delirantes se manifiestan por un discurso en donde ellos en el fondo sienten que los están persiguiendo, ¿verdad? No reconocen a las personas, por lo tanto, también pueden presentar alucinaciones, pueden ser más agresivos, tienen alterado el juicio, por lo tanto, dependiendo, no sé, pues ahora estamos en invierno, hace frío, por lo tanto ellos no tienen el juicio de que en el fondo hace frío y por lo tanto se pueden poner, no sé, pues pantalones cortos, pueden salir en short. Entonces, como te digo, son patologías en donde la percepción, el juicio, la toma de decisiones, ¿verdad?, están alteradas y muchas de estas manifestaciones son las ideas delirantes, la agresividad, pueden presentar alucinaciones también, eh, entre otras manifestaciones, pero esas son como las principales. ¿Este tipo de enfermedades se suele dar a contar de una edad determinada o puede ser No, quizás no. a una edad temprana? De hecho, la demencia senil ya no se llama demencia senil por lo mismo, porque la demencia también se puede presentar en personas jóvenes, ¿ya? Entonces, no hay una edad así como Determinada. determinada, claro. Ahora, Gustavo, mencionaste algo importante. Estamos en época de otoño, de invierno. Muchos adultos mayores comienzan también a protegerse de algún tipo de virus, de enfermedades. En esta época del año suelen aislarse más en su casa también. ¿Qué actividades son recomendables para hacer en el hogar? Eh, Sabemos que quizás la televisión es un compañero ahí, pero con personas, a lo mejor familiares, amigos. Claro, es súper importante la pregunta que me acabas de hacer, porque claro, se van a aislar, pero eso no significa que en el fondo nosotros como familiares perdamos contacto con ellos, porque acá lo más importante, y tú lo mencionaste, es como factor de riesgo, es el aislamiento social. Por lo tanto, es importante que los familiares visiten a su mamá o a su papá, que es persona mayor, tal vez no, por las condiciones climáticas, a lo mejor está lloviendo, hace mucho frío, no es posible ir a visitarlos, pero para eso podemos hacer una videollamada, ¿verdad? O llamarlos por teléfono. En el fondo es importante que ellos interactúen con otros, ¿ya? Y bueno, actividades para realizar, en el fondo para mantenerse ocupados, bueno, hacer las cosas que a ellos les gusta. En el fondo a muchos les gusta pintar, les gustan las manualidades, les gusta tejer, les gusta bordar, leer. La lectura es súper buena, ¿verdad?, para mantener esta reserva cognitiva en las personas, ¿verdad? En el fondo, al tener esta reserva cognitiva, enlentece un poco los procesos de degeneración del sistema nervioso central. A muchos les puede gustar la cocina, ¿verdad? Tal vez jardinear, en el fondo mantenerse ocupado y realizar actividades que en el fondo me permitan conectarme, utilizar todos mis sentidos y conectarme con el entorno. Y lo último, Gustavo, respecto a atenciones para adultos mayores en el sistema público, referente a salud mental, ¿eso está cubierto? Como decía anteriormente, bueno, hay patologías que por su prevalencia y mayor gravedad están dentro del GES. ¿Ya? Por ejemplo, la depresión, que es una patología bastante frecuente, el Alzheimer y otras demencias también están dentro del GES. ¿Ya? Y ahí tenemos garantizada el acceso, ¿verdad? La oportunidad, la protección financiera y la calidad con que van a ser atendidos o van a recibir las prestaciones estos usuarios. En el fondo, hay una canasta de prestaciones donde está el médico, el psicólogo, evaluación también por el trabajador social y una canasta con ciertos medicamentos a los cuales ellos pueden acceder.
¿ya? Y también dentro de los controles de morbilidad y control del cardiovascular existe, ¿verdad?, la aplicación de ciertos instrumentos, ¿ya?, para poder en el fondo realizar algún screening respecto a la presencia de cierta sintomatología, específicamente sintomatología depresiva, y cuando nosotros aplicamos esos instrumentos podemos en el fondo alertarnos. Eso nos alerta, ¿verdad?, para activar la red y en el fondo poder derivar al médico para que lo evalúe, y él a partir de su evaluación puede derivarlo a psicólogo o al el consultorio adosado, CDT, en el hospital en el caso de que sea grave, ¿verdad?, para que lo evalúe el especialista. Gustavo Domínguez, académico de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Talca, muchas gracias por conversar sobre este tema, salud mental en adultos mayores, que como lo indicábamos al inicio, quizás no se habla mucho en este rango etario en cuanto a salud mental, pero sabemos que quizás es uno de los grupos etarios que está más propensos a estar con algún tipo de enfermedad de salud mental. Así es. Bueno, gracias por la invitación y gracias también por la preocupación de la salud mental en general y específicamente en las personas mayores. Muchas gracias. Nos vemos más adelante quizás. Que esté bien. Igual. Bueno, ahí se despedía nuestro invitado. Vamos a ver, a cerrar acá, cosa que a Marcos no le aparezca otra vez un dúplex como la vez anterior. 11:27. Francisca Balmaceda, ¿tienes una fruta tú ahí? Sí, Mauri llegó con es? su fruta, no sé cómo se llama, y que no pude conversar mucho como estabas con la entrevista, pero ahí la vamos a probar. Me dan miedo los desafíos, yo soy más convencional. Espinas. No es ni. No, por eso no está troleando. Oh, está fría. Parece un Pokémon. Así. Sí. Es el sí. el Pokémon de las palmeras. Tengo un poco de miedo porque, como digo, yo soy como convencional, pero en realidad hay que probar cosas nuevas. Así que, Mauri, muchas gracias. Vamos a probarle y les voy a contar qué tal. Y pincha un poquito. Uno acá tendrá la boca dibujada. Compartimos la mitad para acá. Es que yo le hice el encargo. ¿Sí? Gracias, Mauricio. Tú no le dijiste. ¿Sí? Se parte por la mitad. Sí, pues se parte. Sí, ¿cierto? arréglela nomás, Mauricio. No, sí. Sí, Beckham. 11:28, nosotros vamos a un corte, estamos a la espera de nuestro próximo invitado, que es Pablo Contreras. Sí. Vamos a estar hablando tú vas a estar hablando, violencia de intrafamiliar. procedimientos, claro, de violencia intrafamiliar. Así que vamos y volvemos mientras va llegando nuestro invitado. Vamos a volver.